13C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presenta Mundo en Juego. Hola, bienvenidos. Aquí comienza Mundo en Juego, un programa de 13C donde cada semana abordamos los hechos más gravitantes de la historia mundial de las últimas décadas, como siempre decimos, con una perspectiva desde este siglo XXI y para este siglo XXI. Grandes acontecimientos que han marcado nuestras vidas. El otro día, hace algunas semanas, dijimos también quizás las de nuestros padres y que han tenido precisamente al mundo en juego. Quiero compartir con ustedes que este programa es una iniciativa y un proyecto original del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, encabezado por quien es uno de nuestros participantes estables cada semana aquí, Juan Emilio Cheire, ex comandante en jefe del Ejército. ¿Qué tal, Juan Emilio? Buenas noches, Mauricio. También está con nosotros toda la semana Juan Gabriel Valdés, director ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, ex canciller y ex embajador ante la ONU. Juan Gabriel. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, esta semana vamos a sumergirnos en la historia reciente del país más poblado del mundo, del cuarto en extensión territorial, del que ya es la tercera economía mundial, disputando el segundo puesto con Japón, y también el principal socio comercial de nosotros, de Chile. Hablamos de China, la República Popular. Una potencia mundial que sorprendentemente ha tenido excelentes relaciones con nuestro país, independientemente de lo distintos que hayan sido los signos políticos de nuestros gobiernos, desde el régimen militar del general Pinochet, todos los gobiernos de la Concertación, durante los cuales alcanzamos con los chinos precisamente un tratado de libre comercio, y también con el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué les parece que partamos con las provocaciones iniciales de nuestros panelistas? Juan Emilio. Bueno, como tú dices, China, un país lejano, de cultura milenaria, con tantos rasgos distintivos a las nuestras, que pese a lo que mencionas de más de 35 años de relación comercial, por ejemplo, se veía tan lejano, se ha transformado en el principal socio comercial de Chile, no solamente de Chile, es el segundo socio de Estados Unidos, y yo diría que es un vecino virtual, porque estamos muy cerca de todo lo que pueda suceder allí. Y curiosamente, no lo conocemos en profundidad. Yo creo que el gran desafío es conocer a este gigante que ya empata el segundo lugar de las economías del mundo, con Japón, mucho más profundamente. Y eso no es fácil. Por lo que veremos en este programa, por no solamente su idiosincrasia, sino que su forma de ver la política, la economía, de enfrentar los temas sociales, por su posición geopolítica impresionante, por su historia, en fin. Mi provocación es a conocer el vecino virtual, ya que creo que es absolutamente complementario con nuestro desarrollo. Juan Gabriel. Yo seguiré en la misma línea. Lucian Pye, que era un famoso politólogo norteamericano, dijo una vez que China era una civilización que pugnaba por ser un Estado. Y con eso estaba diciendo mucho, porque es un país que inventa la imprenta muy temprano, que inventa el papel en el siglo II nuestro, que inventa la pólvora, que llega muchos siglos después a Europa, que es un país que tiene una dimensión gigantesca, que es la primera o las primeras economías del mundo hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, y que luego cae de una manera tremenda hasta el punto que en los años 50 era solamente 5% del Producto Mundial, y que hoy día evidentemente no solamente nos invita a vivir con él, sino que de alguna manera nos obliga a vivir con él. Y por lo tanto la manera como va a ser este mundo en el cual China vuelve a recuperar este sitial que tuvo históricamente durante sus periodos imperiales y que de alguna manera sienta una manera de mirar filosófica, cultural, de mirar el mundo de otra manera, es algo con lo cual los chilenos cada día más vamos a tener que convivir y que apreciar. Desde ese punto de vista,
estoy muy contento de poder participar en este programa hoy día en especial. Bueno, tú has hablado ahí de algunos hitos milenarios de China, pero como cada semana hay que poner el comienzo en alguna parte, y para estos efectos los hemos puesto esta vez en aquellos años de entreguerras de Occidente entre los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando los chinos vivían sus propias confrontaciones internas, guerra civil, nada menos, y en medio de ellas fueron invadidos por los japoneses. Ese es solo el comienzo de lo que les vamos a empezar a contar a continuación en la nota preparada por Mariana Perry y Francisca Chandía. Hoy revisamos la fundación de la República Popular China, uno de los hitos que marcaron el siglo XX y que pusieron al mundo en juego. Tras la caída de la dinastía Qing, China inicia el siglo XX dividida, dominada por poderosos jefes locales y sumida en una profunda crisis política y social. Transcurren largos años en los que se intenta inútilmente unificar a las regiones insurgentes bajo un gobierno central. Recién a fines de la década de 1920, Chiang Kai-shek, al mando del Partido Nacionalista, logra aliarse con los comunistas para consolidar la república como régimen nacional. Sin embargo, pronto esta alianza se quebrará, generando nuevas divisiones territoriales, a las que se sumará el regreso de una vieja amenaza exterior, el Imperio japonés. Japón, que a fines del siglo XIX había conquistado varios territorios chinos, invade la región de Manchuria en 1931. Desde ahí, rápidamente toma control de los principales centros de producción económica china. Chiang se ve forzado nuevamente a unirse a los comunistas para defender a la nación de la agresión nipona. Pero será la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial la que termina con los deseos expansionistas de Japón. Tras las bombas atómicas de 1945 debe rendirse y su territorio es ocupado por las fuerzas aliadas. Pero el logro militar está lejos de tranquilizar los ánimos al interior del país y una nueva guerra civil estalla en 1946. Luego de 3 años de combate, el ejército de la República es derrotado. Chiang Kai-shek huye a la isla de Taiwán y ahí rearma su gobierno, que se mantiene hasta el día de hoy. En Pekín, los comunistas proclaman en la plaza de Tiananmen el nacimiento de la República Popular China. El hombre que ha liderado este partido y que encabeza el nuevo gobierno es Mao Zedong. Mao consolida una ideología personal que se inspira en el marxismo-leninismo ruso, pero que se adapta a la realidad china. En su visión, la clase campesina tiene un papel central como motor de la revolución, la que debe regir todos los aspectos de la vida cultural, económica y social de sus habitantes. Una de las prioridades del nuevo gobierno es la reconstrucción económica, y para eso inicia una reforma agraria y grandes proyectos de industrialización. Aunque en un principio se implantan exitosamente planes quinquenales de inspiración soviética, Mao desea optar por un camino propio, lo que se ve acentuado por el desgaste en las relaciones con los rusos. Instaura el llamado Gran Salto Adelante, que busca la movilización total de la población para llevar a China al desarrollo industrial. Pero el ambicioso programa naufraga desde su génesis y produce una terrible hambruna. Cae también otro de sus proyectos emblemáticos, el Movimiento de las 100 Flores, que originalmente ofrecía libertad de expresión a las voces críticas, pero que termina en una brutal persecución a los disidentes. Estos fracasos políticos y económicos alimentan la oposición a Mao en las cúpulas del partido, lo que termina por alejarlo de la jefatura de la nación en 1959. Paralelamente a esto, el ejército chino reprime una rebelión popular en el Tíbet, una región autónoma que es dominada por China desde el siglo XVIII. Miles de tibetanos mueren en su intento por lograr su independencia y el Dalai Lama, su líder político, es forzado a huir a la India. Mao debe abandonar la presidencia de la República, pero no la del partido, por lo que mantiene su fuerte influencia ideológica y poderoso culto personal. Esto conspira contra cualquier posibilidad de reforma que buscan sus opositores. La mayor demostración de su omnipotencia será la llamada Revolución Cultural, que organiza en 1966. Este movimiento termina siendo una brutal persecución a los reformistas y una forma de suprimir las influencias occidentales y vestigios históricos previos a la liberación socialista.
El Mundo, que hasta ahora ha mirado con recelo a la República Popular, comienza a aceptarla en 1971. Se incorpora a la ONU en el asiento que ocupaba la República de Chiang Kai-shek y se inician conversaciones con Estados Unidos. La muerte de Mao en 1976 marcará el fin de una era en la historia de la República Popular China. Y aunque su figura seguirá despertando admiración, el poder volverá a manos de quienes buscan un cambio en la forma de gobernar el país. Vamos a entrar en materia enseguida, pero antes les quiero invitar a participar activamente en este programa a través de nuestro mail, mundoenjuego@13.cl. Nos interesa mucho su opinión. También quiero contarles que Banco Estado es parte de nuestra historia. Desde 1855 viene ayudando a los chilenos en las buenas y en las malas a cumplir sus sueños. Esos sueños siguen vigentes y por eso Banco Estado más que nunca. Luego de los comerciales, estamos de vuelta aquí en Mundo Enjuego. Estamos de vuelta al Mundo en Juego analizando el fenómeno de China, un imperio con 4.000 años de historia, con 1.300 millones de habitantes, casi segunda economía del mundo ya. Y yo quiero partir a nuestro teatro de operaciones, Juan Emilio, Juan Gabriel, marcando algunos hechos geográficos, porque China es un tremendo país. Decíamos ya que es el cuarto en territorio del mundo, abarca una enorme parte del lejano oriente, con una diversidad étnica, además racial, lingüística, que es muy diversa. Por ejemplo, tenemos situaciones tan distintas como el desierto de Gobi, que más o menos cubre esta zona, compartido con Mongolia, muy deshabitado. Está también las cumbres más altas del mundo, aquí en las montañas Himalaya, entre ellas el Everest, que está por acá más o menos sobre la frontera con Nepal. Tenemos dos grandes ríos que han sido claves en la historia de China, el Yangtze, que es el tercero o cuarto más largo del mundo después del Nilo, el Amazonas, y el Amarillo, que cubre esta zona aquí saliendo cerca de Beijing, el Yangtze sale cerca de Shanghái, que irrigan, que nutren de agua las zonas bajas más prósperas de China que están situadas en estos territorios, los del este, que es donde por siglos y siglos han florecido las más importantes ciudades como la capital Beijing o Shanghái, hoy una capital económica financiera también de China. En este escenario, Juan Emilio, se desarrolla la historia. Una historia que sería largo empezarla, pero que yo propongo que partamos en 1912, cuando cae la dinastía. Qing. Viene El último emperador. el último emperador. De la dinastía Qing, sí. Viene un periodo bastante convulso, surge la figura de Chiang Kai-shek con un potente sentimiento nacionalista. Así es. También emerge el comunismo, muy influenciado por la revolución bolchevique, y ahí ya hay una fuerza antagónica que produce una guerra civil entre nacionalistas y comunistas, lo cual se complica más, porque las potencias imperiales tienen su presencia en China, y por una gran acción de Japón, Claro. que marca una hostilidad manifiesta. El año 31 ya Japón exige para sí la Manchuria. Es el territorio que tenemos aquí achurado en el norte de China, en su límite con la Unión Soviética. Y que es un tremendo territorio con mucha potencialidad. El 32 Japón ocupa Shanghái, que no será la única ocupación. Y Chiang Kai-shek a esa fecha está bastante entregado, casi a un protectorado Japonés. Así es. Y sin embargo, ¿no es verdad? La reacción nacionalista china se expresa desde entonces, por cuanto Chiang Kai-shek pide la ayuda de los comunistas y suspenden todas las hostilidades para poder enfrentar a los japoneses. Y se produce un encuentro de ambas partes. El fenómeno del nacionalismo chino es un fenómeno muy fundamental desde entonces, y quizás sí tiene que ver con todo lo que fue la presencia occidental en el siglo XIX, en el cual hubo hechos vergonzosos para Occidente, como la guerra del opio y otro tipo de intervenciones en las cuales
Gran Bretaña tuvo mucho que ver. Y sin embargo, a pesar del nacionalismo chino, en ambas partes, tanto en Chiang Kai-shek como en Mao Zedong, se nota un rechazo a las viejas tradiciones culturales. En definitiva, ambos expresan ideologías que son claramente occidentales. El liberalismo, Chiang Kai-shek, el comunismo, Mao Zedong. La guerra entre ellos se suspende por un tiempo, pero naturalmente vuelve después. Claro, los japoneses, como dijimos, ya habían tomado control de Manchuria, habían tomado el control de la capital, de Shanghái, y eso es lo que provoca entonces esta unión de nacionalistas y comunistas de Chiang Kai-shek y Mao Zedong, que declaran entonces la guerra frente a Japón el año 37, ¿no? Y claro, Beijing se ocupa el 39 y la guerra es una guerra larga. Claro, hasta el 45. Hasta el 45 en que Japón es derrotado, claro, naturalmente. Y que no justamente sale la resolución por el lado del debilitamiento Japonés, de Japón. después de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y todo ese periodo, nacionalistas y comunistas conviven el ejército regular con todo lo que Mao desarrolla de un movimiento tremendamente fuerte, acordémonos de la Gran Marcha, y un sentimiento de guerrilla, de pequeños núcleos, muy importante. Con un fuerte apoyo campesino, por cierto, claro, que mantiene y que caracteriza en definitiva el comunismo chino. Tú mencionaste, Juan Emilio, hoy la Gran Marcha. Este fue un hito que había ocurrido cuando estaban todavía en guerra, antes de los japoneses. Así Retrocedamos un instante a eso, porque esta es una cuestión que está en la duda de los historiadores de cuánto realmente significó. La larga marcha o Gran Marcha de los comunistas partió más o menos por esta zona de China y fueron casi 10.000 kilómetros de recorrido de miles de hombres seguidores de Mao, que no es que se hubieran ido enfrentando en una guerra de conquistas territoriales frente a los nacionalistas necesariamente, pero sí fueron librando combates en las ciudades. Perdieron miles de vidas, pero eso sirvió para galvanizar la adhesión a Mao, que se validó como un verdadero autor o protagonista de una epopeya frente a millones de habitantes que eran los que vivían en toda esta zona, en muchas ciudades. Eso había sido el 34. Este ímpetu se retoma después de la guerra con los japoneses, después del 45, porque se reanuda la guerra civil. Así es, y en ese cuadro Mao Zedong fuerza la salida de Chiang Kai-shek de China. En una noche, se dice, llena de neblina, Chiang Kai-shek logra partir y aterrizar en Taiwán. Aquí. Convencido siempre a la antigua Formosa, una isla que había sido incorporada a China en el siglo XVII y que luego se había perdido a mano de los japoneses. En esta guerra que acabamos de mencionar, pero también antes, en otras ocupaciones japonesas previas. El hecho es que Chiang Kai-shek se instala en Taiwán con su ejército, el Kuomintang nacionalista, con la idea siempre de que va a volver y va a ser capaz de recuperar el continente chino y instalarse nuevamente. Sin embargo, como sabemos, al final lo que se impone es la política de una sola China y el principio de una sola China y el planteamiento chino de que Taiwán forma parte de China. Claro, el 1 de octubre del año 49, Mao proclama su triunfo, proclama la Constitución de la República Popular China y en muy poco tiempo ya tiene el control de todos los territorios que finalmente hoy conforman la gran República Popular China. Y ahí no hay que olvidar que en esta llegada a Taiwán de Chiang Kai-shek tiene el apoyo de Estados Unidos. Claro. Un Estados Unidos que va a evolucionar en su mirada a China hasta el momento actual y que ya lo analizaremos. Pero hay otro movimiento que es importante y que es la ocupación del Tíbet, que se produce justamente el 49. Y creo que los aspectos geográficos que hemos mencionado de Taiwán, de la importancia de Japón, de la relevancia de la zona de la Manchuria, y de lo que he resaltado recién del Tíbet, y de otra característica que nuestro mapa lo muestra muy bien, un hecho geopolítico de estar rodeados por vecinos que no todos son hostiles, pero donde Rusia tiene permanentemente una relación bastante compleja. Sí. China tiene una gran vinculación con Pakistán, tiene un vínculo bastante complejo también con India. Claro. En fin, tiene sus fronteras no inseguras, pero siempre fronteras inciertas. Correcto. Y además
qué cantidad de kilómetros de frontera y Sí. de complejidad en esa frontera. Con muchos países limítrofes. Tomemos asiento para seguir conversando porque efectivamente eso muestra lo difícil que fue unificar China después de una historia milenaria de conquistas, de cesiones, derrotas y pérdidas de territorio, en fin, durante las distintas dinastías y los distintos imperios de alguna manera. Pero lleguemos a lo que ocurre después de la revolución y con la instauración de Mao en el poder. Se inicia además un proceso de aplicación de un régimen comunista, como ustedes dijeron, en una compleja relación con la Unión Soviética ya entonces, pero inspirado en el modelo bolchevique y en el modelo comunista. Se instauran reformas agrarias y se emulan fundamentalmente los planes quinquenales de los soviéticos, ¿no? Es un plan quinquenal que justamente sigue esa mirada de una economía centralizada, fundamentalmente basada en la metalurgia, muy orientada a la producción y que no tiene éxito, que fracasa y por lo tanto... Y de una manera catastrófica, fracasa. Claro, pero produce- primero el primer plan quinquenal sí le resultó bastante, el del 53, donde hubo un crecimiento económico aceptable, que por lo menos se sacaron cuentas alegres. Cuando se lanza el segundo plan quinquenal es cuando viene el llamado gran salto adelante que termina en catástrofe. Ese es una catástrofe que solamente lo pueden resistir los chinos, porque yo creo que ahí hay otra característica de que es un pueblo con una capacidad de absorber... Resiliente se dice ahora. Exactamente. Resiliente, sí. Y eso lo va a marcar hasta el día de hoy. Correcto. Esa catástrofe es tan grave como que termina en hambruna. Bueno, se había tratado de colectivizar la producción y fue una reforma que trató de localizar la producción industrial, incluso metalúrgica, como planteas tú, Juan Emilio, ya no a nivel local, sino que incluso a nivel familiar, doméstico. Y eso es lo que termina en un desastre, simplemente. Incluso una separación con respecto a la Unión Soviética, porque el modelo soviético, el año 60, ya los chinos se separan. Yo creo que desde la década del 50, particularmente desde el momento del famoso congreso en el que Khrushchev denuncia la época de Stalin, Claro. Mao Zedong reacciona duramente por cuanto Stalin, por ejemplo, hasta el día de hoy sigue siendo una figura que es plenamente respetable en el mundo del comunismo chino, cuestión que después del 58 en Rusia y en la Unión Soviética deja de serlo. Por lo tanto, hay una ruptura muy fuerte que, como todos sabemos, se introduce en el movimiento comunista mundial como un virus gigantesco que recorre el planeta entero, por cuanto las divisiones entre los comunistas prorrusos y los comunistas pro-chinos llega incluso a nuestro propio país, donde incluso la delegación en el Senado del Partido Comunista se ve dividida con senadores que optan por un lado o por el otro. Por lo tanto, la ruptura entre China y Rusia se produce de una manera muy fuerte y marca de manera muy importante un primer momento en el decaimiento de la Unión Soviética como factor central, ordenador de la economía y de la política del mundo comunista. Ujú. Claro, sí. Ahora, hay una constante en la política exterior china que, pese a eso, en la visión de Estados Unidos, diferente por cierto, pero yo creo que coinciden en no aceptar que Estados Unidos sea el actor hegemónico del mundo. Y su presencia en Naciones Unidas, su actuar a lo largo de los años en Naciones Unidas, China tiene en Naciones Unidas una importancia vital, pero no ejerce el derecho a veto, por ejemplo, como lo ejerce la Unión Soviética, En su época. en su época, u otras potencias como Durante Estados la Guerra Fría, Unidos, digamos. durante la Guerra Ahora, Fría. ahí hay que tener en cuenta una cosa, perdón, Eh, que es que en los primeros tiempos de la formación del Consejo de Seguridad, después de la Segunda Guerra Mundial, es Taiwán el que está presente en las Así Naciones es, Unidas y claro. China popular no es reconocida. Y eso bloquea de manera muy importante la acción de Naciones Unidas. Naciones Unidas se ve interrumpida como organismo, es decir, se ve enormemente frustrado de lo que había sido su objetivo original a partir de la disputa que se produce entre Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos en torno a la cuestión china. Claro. Y a la representación de China. Estados Unidos apoyando a Taiwán y la Unión naturalmente, Soviética Estados a China Unidos, popular. Así es. Y esa es otra constante que China a lo largo del tiempo. Quien apoya a Taiwán lo demoniza. Claro. De las 5 o 6 resoluciones que ha votado China en Naciones Unidas, 2 o 3 han sido con países que han intervenido, incluso eran de operaciones de paz, pero que intervienen a favor de Taiwán.
Y eso también nos llega a nosotros, en que la ambivalencia con respecto a este aspecto, China está muy claro que no lo acepta. Claro, y bueno, y es solo el año 71 cuando China logra desplazar a Taiwán del seno de la ONU y del mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, hay un punto ahí que hay que meter entre medio, porque antes de llegar al 71 pasan muchas cosas en los años 60. Después del fracaso del Gran Salto Adelante, que fue ese plan desastroso en economía que lideró Mao Zedong, bueno, él pierde terreno, tiene que dejar su puesto en el gobierno, se atrinchera en el partido. Se puede decir de alguna manera que Mao fluctúa entre el gobierno y el partido para rearmarse y recuperar después el poder político total y desplazar a sus rivales, que los tuvo siempre en la cúpula política china. Es posible que sí. En definitiva, en China el poder no está concentrado en un solo lugar. Ser jefe o presidente o secretario del partido no es lo mismo necesariamente que estar a cargo del gobierno, y tampoco eso es lo mismo que estar a cargo de la fuerza militar. En general, el líder tiende a concentrar los tres, pero para concentrarlos tiene que dar una lucha política interna. Y las peleas internas, las luchas políticas internas al interior del Partido Comunista Chino fueron extraordinariamente dramáticas siempre, y tuvieron actores que tienen una dimensión histórica particularmente importante. A mí siempre me ha fascinado la figura de Zhou Enlai, un personaje que acompañó siempre a Mao en un segundo lugar. En algún momento dijo públicamente: seré siempre segundo, nunca supe ser primero, y siempre juró lealtad a Mao Zedong, pero fue un personaje que trabajó la apertura de China al mundo, y la apertura en particular una relación con Estados Unidos, de una manera muy dedicada y muy determinante. Que después seguiría en esa línea Deng Xiaoping, ¿no? Así es. Y antes hay que mencionar ahí también a otro secuaz inmediato de Mao, como fue Lin Biao, su jefe militar desde las épocas de las luchas revolucionarias, de la guerra civil con los nacionalistas. Ahora, Mao, aunque pierde el poder y se queda con la actividad en el partido, no se queda quieto, y mucho de todo aquello que se opone a quienes están abriendo un sistema diferente, con un pensamiento ya de una economía distinta, sufre los embates de un Mao bastante activo. Es que ahí vienen finalmente las purgas y las persecuciones políticas internas, ¿no? Y las luchas de poder. Frente a esos reformistas, Mao se enfrenta. Primero trata de aniquilarlos seduciendo a la gente por la vía de su gran campaña de las 100 flores, Exacto. donde pareció querer generar un debate, pero que finalmente algunos dicen que más bien era para identificar a quienes se le oponían. Y luego viene la Revolución Cultural en los años 60, que fue también una de las persecuciones más sanguinarias de todos quienes no profesaban estrictamente la ideología comunista de él. Así es. Así es. Bueno, a la vuelta de los comerciales podemos redondear esa parte, ese capítulo de la Revolución Cultural, que marcó el principio también, tal vez, del fin de Mao Zedong en China. Ya estamos con ustedes. 13C, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de vuelta, esto es Mundo en Juego y estamos conversando con Juan Gabriel Valdés y Juan Emilio Schiaire sobre el fenómeno chino, su revolución de los años 40 y los grandes cambios que han ocurrido en las últimas décadas en esa potencia, el país más poblado del mundo. Estábamos cerrando el bloque anterior con la revolución cultural de Mao desde el 66 en adelante, que fue en realidad una etapa de pretendida purificación ideológica y de persecución a los adversarios políticos y a los reformistas. Y yo pienso que un retroceso muy importante en muchos sentidos. Se persigue a los científicos, a los profesores, a los intelectuales. Se piensa como en una especie de retorno a una pureza comunista radical primaria. Y lo curioso es que esta suerte de apocalipsis coincide o termina en un momento en que China se abre de una manera muy fuerte al mundo, con este establecimiento casi milagroso, extraño, sorprendente de relaciones con Estados Unidos en un momento en que nadie lo podía esperar, que comienza, no es verdad, con el viaje secreto de Kissinger, de Henry Kissinger,
desde Pakistán, en que Kissinger finge estar enfermo después de una visita a la India, dice que se va a un hospital a descansar antes de volver a Washington, pero se va a un lugar que se llama Rawalpindi en Pakistán, y a las 3 de la mañana toma un avión disfrazado con un sombrero y con unos anteojos negros a las 3 de la mañana y vuela en secreto a Beijing, donde lo recibe Zhou Enlai y preparan la visita de Nixon. Es tan secreto el viaje que el secretario de Estado de Nixon, Rogers, no sabía de la visita de Kissinger y Nixon lo tiene que llamar para contarle lo que naturalmente Rogers retrata como una tremenda humillación. Un poco tiempo después, algunos meses más tarde, viaja, no es verdad, Nixon, el 72 a China y lo recibe Mao Zedong y hace una visita de Estado en la cual se discute la situación de Taiwán y se discute la salida de Estados Unidos de Vietnam, que era la principal obsesión de los Estados Unidos en ese momento. Allí comienza a cambiar todo. La apertura china hacia el mundo occidental, luego entra China a las Naciones Unidas. Correcto. Y también comienza a cambiar la relación entre Estados Unidos y Taiwán. Todo eso casi simultáneo, y esto sin olvidar que China ya había roto relaciones con la Unión Soviética en el año 60. Digamos que era un proceso ahí largo también de alejamiento con los rusos. Así es. Pero nos topamos entonces con una época que es bien clave y que marca tal vez el comienzo también del fin, porque es la etapa final de Mao vivo, que termina muriendo el año 76. Todo eso es un cambio de época ya, porque de ahí empieza una nueva etapa, y ese cambio de época lo vamos a ver ahora en la segunda parte de la historia en la nota de Francisca Chandía. Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, se inicia una lucha por el poder entre quienes aspiran a ser los sucesores del admirado líder. La disputa termina en 1978, cuando toma las riendas del país Deng Xiaoping, un reformista económico que se impone luego de haber sido criticado durante la Revolución Cultural. Deng promueve sucesivas reformas tendientes a dinamizar la economía, las que pronto generan un notable aumento en la producción. A esto se suman años de estabilidad política, una incipiente apertura a la influencia exterior y una mayor libertad de expresión. Sin embargo, este sistema comienza a ganarse críticas hacia fines de la década de 1980. Primero de escritores e intelectuales y luego de estudiantes y trabajadores que organizan distintos tipos de manifestaciones. En Europa Oriental, los gobiernos comunistas comienzan a caer y se extienden a China las demandas por un sistema político más democrático y con mayores libertades. La tensión alcanza su punto máximo entre abril y junio de 1989, cuando un masivo grupo de estudiantes traslada su protesta a la plaza de Tiananmen en Pekín. El gobierno se divide entre buscar un diálogo pacífico con los manifestantes o reprimirlos mediante el uso de la fuerza. Finalmente gana la violencia, y la noche del 3 de junio, los tanques salen a las calles y disparan contra los estudiantes. El mundo observa atónito la brutalidad del Ejército Popular de Liberación, en una de las mayores masacres de la historia llevadas a cabo en nombre del Estado. China inicia la década de 1990 enfrentada a una situación de aislamiento internacional. Un anciano Deng Xiaoping comienza a alejarse del poder, dejando como legado la continuación de las reformas económicas que él había impulsado. Con este fin, se crean en la costa zonas económicas especiales, ciudades con regímenes fiscales distintos al resto del país, donde se favorece la inversión extranjera. Estas medidas de estilo capitalista que continúa el nuevo presidente Jiang Zemin impulsan un crecimiento industrial sin precedentes y abren las puertas a la comunidad internacional. China pasa a ser la mayor potencia manufacturera del mundo. Hoy China disputa el puesto de la segunda mayor economía del planeta y su sistema político se ha ido adaptando a esta situación, abandonando definitivamente la idea de la lucha de clases de inspiración soviética. Sin embargo, el gigante asiático tiene una larga lista de temas pendientes, entre ellos la creciente contaminación ambiental, las restricciones a la libertad de expresión y las violaciones a los derechos humanos. Además, se ve lejana la solución para dos zonas que buscan su independencia, la región autónoma del Tíbet y la República de China en Taiwán.
Bueno, hemos visto un desarrollo muy dinámico en estos años en China y justamente estamos de nuevo aquí junto a nuestro mapa para resaltar que este proceso de reformas, por supuesto, se decide desde Beijing, la capital, pero tiene expresiones cúlmines en Shanghái, por ejemplo, que se convierte muy rápidamente en una capital financiera, económica y productiva mundial. Pero en este periodo también se va a producir la reincorporación de Hong Kong a China, ¿no? El 85 se firma el acuerdo con los británicos. Es un hecho muy importante de que va desde el año 85, pero que se concreta el año 97. Y China tiene en lo administrativo tres conceptos: las provincias, las regiones con régimen especial y las regiones con carácter autonómico. Y eso da un estatus de flexibilidad a cómo China controla un extenso territorio con las diversidades que hemos citado. También, y es una vorágine de acontecimientos China, yo creo que hay que situar el fenómeno de Tiananmen, que es algo que viene a gatillar y a mostrar al mundo lo duro de un proceso, cuando ya en lo económico había logros. Claro. Recordemos que Mao muere el 76, asumen los reformistas liderados por Deng Xiaoping y durante todos esos primeros años 80 se producen justamente esos logros económicos con un acelerado crecimiento y la expansión que estábamos mencionando. Y también con una lucha política interna muy complicada y muy difícil porque se va marginando a todo lo que había sido la vieja guardia maoísta. Y que arremeten de nuevo e irrumpen a propósito de Tiananmen. A propósito de Tiananmen, pero ya con una China que a finales de los 90 está creciendo al 14%, y el mundo la percibe como un actor de características diferentes. En Naciones Unidas ya sentado en el sienta Consejo base, de Seguridad propiamente tal. Sí. Hasta el año 2000, por ejemplo, China nunca intervino en operaciones de mantenimiento de la paz, pero tiene un cambio el año 2000 y se compromete fundamentalmente hacia el África. Y si uno mira cuánto de su aporte va hacia el África, hoy día es el 75% que en operaciones de paz actúa en África. Y ahí hay un factor muy interesante. Haití, la misión de paz enviada el año 2003, que es la que me tocó a mí conducir, tuvo por primera vez policías chinos en este hemisferio. Es decir, China por primera vez participó en una misión de paz en el hemisferio sur con el caso haitiano, lo que no dejó de levantar algunas preocupaciones en algunos lugares en el norte del continente. Tomemos asiento para seguir conversando porque les quiero plantear un dilema que ustedes estaban insinuando allí. Con Tiananmen se produce justamente un punto de quiebre entre los reformistas que tal vez uno piensa que habrían estado más proclives a una apertura también en otros ámbitos, no solo económicos, también políticos. Sin embargo, se impone, como decías tú, Juan Gabriel, la vieja guardia, viene una represión brutal, nunca se va a saber tal vez cuántos fueron realmente los jóvenes muertos en la plaza de Tiananmen, ahí frente a la ciudad prohibida y al lado del mausoleo de Mao Zedong en el centro de Beijing. Y de alguna manera entonces la duda es, bueno, finalmente ganan los reformistas, ganan los duros, digamos, los halcones de la vieja guardia, pero eso no impidió que siguiera el proceso de apertura económica. Hay una tensión evidente. Este es un país tan gigantesco que su desarrollo no puede estar exento de tensiones importantes. Tensiones entre una tendencia liberal económica que hace que se desarrolle un capitalismo con enorme fuerza, particularmente en algunas regiones que son favorecidas y de alguna manera aisladas para que ese proceso se desarrolle casi como en un laboratorio. Y por otra parte, una resistencia a incorporar el tipo de conceptos que caracterizan a las democracias liberales occidentales. Un tipo de ideología que resalta el nacionalismo con las viejas tradiciones culturales chinas. Quien haya visto la presentación china para la inauguración de las Olimpiadas se da cuenta hasta qué punto China vuelve a reincorporar todo el enorme bagaje cultural que significan sus 4.000 años de historia, pero al mismo tiempo una distancia entre el campo y la ciudad
y la generación de diferencias sociales importantes entre pobres y ricos en un país que por ideología y por partido y por tradición debería estar más bien empujando el igualitarismo. Por lo tanto, hay tensiones muy fuertes en ese país y solo el tiempo nos permitirá ver cómo se van resolviendo. Algunos creen que los chinos las resuelven poniéndoles nombres, como por ejemplo la etiqueta de un país, dos sistemas, para asumir simplemente que ese es un dilema que no tienen finalmente unificado. Yo quisiera poner en este complejo cuadro el acento en la relación actual y la importancia de China en el contexto del mundo y de la economía del mundo. No nos olvidemos que en la última crisis es China la que da la voz de alerta, es China la que mantiene, cuando cae China, cae al 8.6 y la tenemos reviviendo al 10%. Es el segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá. Estados Unidos es el primer socio para China en China. Y China es el primer exportador mundial. China es el primer exportador mundial. Y me permite una cosa, en el 2003 China pasó a Estados Unidos como principal receptor de inversiones internacionales, 50.000 millones de dólares contra 46 de Estados Unidos, ya el 2003. Y nuestro país no está lejos de esa tendencia. Es China el primer socio con 17.5 millones de dólares. Curiosamente, y quiero hacer el énfasis, ahí China no invierte tanto fuera. Hay solamente 80 millones de dólares chinos en Chile y hay una asimetría en ese sentido. Con el comercio. Con el comercio y también con la presencia. El chino es tan grande que se va hacia adentro y en la gran crisis lo que hizo fue reconvertirse y cerrar un poco las exportaciones al mundo y lo pudo hacer. Ahora, con China, a mí me tocó en el año 2007 conversar con la gente que ve los movimientos prospectivos en Estados Unidos y la gran duda de Estados Unidos siempre es si es que el temor, porque esta relación vinculante y armónica tiene que darle temor a Estados Unidos en muchos sentidos, es si la presencia china en América Latina es solamente económica y lejana en lo cultural y no tiene más un interés de más allá. Acordémonos que en Chile incluso se habló de una posible colonización china hacia los territorios de Aysén. Claro, y hay mucho análisis de lo que está haciendo China también en materia de negocios de inversiones de explotaciones, por ejemplo, mineras en África, en distintos países. Está el factor de las inversiones en Perú, copando presencia y disputando el liderazgo. En Brasil tiene ahí, a potencias occidentales. Juan Emilio decía hace un momento atrás una cosa que es muy importante. China mantiene una independencia enorme en materia de sus relaciones diplomáticas y de sus acuerdos internacionales. China es amigo de países como Sudán, de países como Irán, de países como Venezuela, es decir, de países que no son precisamente amigos de Estados Unidos. Como lo fue por lo Chile de Pinochet. O como lo fue en el Chile de Pinochet. Para China el objetivo principal es su crecimiento, su desarrollo. Es curioso porque en el terreno internacional muchas veces dice, yo soy un país en desarrollo y por lo tanto pido que se me apliquen el tipo de política que se aplican a los países pobres que están creciendo, mientras en el terreno político exige, y con razón, una presencia importante como uno de los principales actores en la toma de decisiones políticas en el mundo. Por lo tanto, es evidente que para los Estados Unidos, en una mirada de mediano y de largo plazo, es fundamental entender hacia dónde evoluciona China desde el punto de vista político. Y todo eso es lo que permite que tengamos que entender a la fuerza que frente a Cuba hay un estándar de condena por los casos de violaciones de los derechos humanos y frente a China hay otro estándar. Es compleja la situación con respecto a China porque el grado de dependencia del mundo en relación a China es tan alto que la verdad es que ¿quién se atreve a...? Los países tienen intereses y no amistades. Hay un factor segundo que me parece que es muy crítico también. China es un país admirable en enorme cantidad de sentido, con un éxito espectacular y al mismo tiempo que no deja entrada a la democracia liberal.
Ese modelo, evidentemente, que está causando poco a poco una erosión de la idea de que la democracia liberal era el único modelo posible de evolución. Hay aquí un tipo de fenómeno ideológico que comienza a ser visto en otras partes, en África y en algunos países, incluso en nuestra región. Es decir, que es posible combinar crecimiento económico, incluso liberalización, pero con un capitalismo de Estado y un control muy fuerte sobre las variables políticas. Eso es otro factor de tensión que puede generarse a nivel internacional. Ahora es difícil, más allá de los aspectos testimoniales. Fíjate que recordemos que Obama, cuando era senador, que no quería que hubiese una presencia en las Olimpiadas. El mismo Sarkozy enfrentó a China. Después tuvieron que recoger cañones. Pero recogen por esa... Ahora, China actúa, yo diría, con un tremendo pragmatismo. Y ese pragmatismo, tal vez con quien mejor lo aplica es con Japón. Porque cualquiera que hubiese sufrido la invasión japonesa, en los términos que la describimos, hoy día con Japón tendría una relación bastante tensa, hostil. claro. Sin embargo, Japón tiene alta inversión en China, y no solamente inversión, sino que productos manufacturados japoneses se hacen en China. Ahora, hay otro cambio en China. China, que tanto se decía que copió, y efectivamente, y que por eso tiene mano de obra barata y todo lo que conocemos, hoy día está cambiando en ese sentido, porque tiene una competencia interna que le preocupa más que aquello que no le preocupó nunca, que era el factor externo. Ir a copiar a Italia o a otros países no es importante, pero ahora copiarse entre los chinos ya hay, y entonces el libre mercado tal vez adquiera una dinámica diferente. Claro. El pragmatismo chino es tan notable de que con la extensión que ha tenido históricamente con Taiwán, la principal inversión extranjera en China es la taiwanesa, y hay 100 millones de chinos de Taiwán en el continente. Por lo tanto, incluso allí, donde ha habido una tensión histórica, hay un enorme pragmatismo en el manejo y una sensación de que la ideología asiática, vale decir, la sensación que el orden, la disciplina, la familia, el luchar en contra del hedonismo y de la permanente autosatisfacción, esa ideología asiática es superior a la occidental. Y eso está metido sin duda en el enorme optimismo que los chinos tienen frente a su futuro. El año 2007, en una encuesta hecha en el mundo entero, la población que tenía mayor optimismo sobre su futuro en el mundo era la de China. Qué notable. Bueno, hay quienes frente a todo este panorama han cambiado su visión frente al fenómeno chino y que se autodeclaran incluso conversos para aproximarse a la realidad y a la historia reciente de China. Una de esas personas es el ex embajador chileno en China, Octavio Rázuriz, con quien conversamos, y este es su testimonio. Mi percepción de China a lo largo de todos estos años que la conozco, ciertamente ha ido cambiando y ha ido evolucionando hacia una apreciación cada vez más de encontrar a China cada vez más relevante en el escenario global. A partir del año 78 empieza este proceso de apertura y reforma que ha ido profundizándose en el tiempo para convertir a China hoy en un actor global importante tanto en materia económica como política. De modo que usted va viendo una China cada vez más participativa en la acción internacional, cada vez buscando más un rol en en las grandes decisiones mundiales. Claro que soy una especie de converso en el sentido de que conocí China en 1975. He ido acompañando un poco el proceso y en ese sentido cada vez me he ido convenciendo más de la importancia que China tiene, tanto como potencia económica, como posibilidad para Chile, fundamentalmente en cuanto a colocación de productos, a la búsqueda de tecnología, a encontrar fuentes de financiamiento. Para mí lo más sorprendente de los actuales rasgos culturales es de alguna manera cómo China ha ido compatibilizando en la mantención de su cultura tradicional y a la vez es un país que está abierto a la influencia extranjera, ¿no es cierto? Entonces, en esa compatibilización ellos creen encontrar el justo equilibrio
entre lo que demanda su ideología, o más bien su acervo cultural, y lo que creen que es importante para una mejor participación global. Ahora, ciertamente que esto se da en un régimen todavía autoritario, con falta de libertades individuales e incluso de libertades políticas, pero que gradualmente va avanzando hacia cada vez ser un gobierno y un país más abierto. En cuanto a una eventual rivalidad chino-americana, norteamericana, una eventual nueva Guerra Fría, una eventual nueva bipolaridad que de repente se ha mencionado, yo honestamente tengo algunas dudas. Para China es fundamental la estabilidad del entorno en que ella puede desarrollarse, tanto en el plano interno como en el plano regional y en el plano global. Para China es fundamental también el multilateralismo, así que yo no veo que pueda haber una confrontación. Yo creo que al final del día China y los Estados Unidos van a ser socios en un mundo multipolar o en un mundo más abierto que lo que hemos conocido. Bueno, la visión de un diplomático chileno que representó a nuestro país en Beijing. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos para el cierre de este análisis del fenómeno chino. Ya estamos con ustedes en Mundo en Juego. .3cc, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de regreso en el bloque final ya de Mundo en Juego, analizando el fenómeno chino, su irrupción como potencia de primer orden mundial después de una historia muy compleja que incluyó en el último siglo guerras civiles, invasiones externas, revolución comunista y un acelerado proceso de crecimiento económico. Y llegando al final del programa, como cada semana, es el momento de redondeos finales, de visiones a futuro. Juan Gabriel. Yo pienso que el enorme desarrollo de China hoy está cimentado por la idea nacionalista y por la idea de la recuperación de la gran tradición china, de incluso una filosofía que proviene de Confucio y que recoge tradiciones enormes en ese país. ¿Será capaz esa mezcla y esa combinación ideológica de resolver las enormes tensiones que se generan con las transformaciones veloces que ocurren en China? Cualquiera de nosotros que ha estado allá, pronto tendremos un pabellón de Chile en Shanghái, en la Exposición Universal. Cada uno de los que conoce China sabe cuán extraordinariamente veloz es la transformación que ocurre en ciudades que uno las ve crecer en la noche o en la mañana porque los edificios parecen estarse construyendo delante de uno, y de cómo el campo cambia, la gente migra a la ciudad, cómo en definitiva el control de la natalidad se sostiene apenas porque el progreso y la riqueza aumenta en la gente. Cómo esa enorme sociedad y esa gran cultura va a influenciar al mundo es una de las cuestiones más apasionantes que depara el futuro. Permítame un paréntesis, justamente esa presencia en la Expo Shanghái va a ser una gran vitrina para la imagen de Chile, ¿no? Así es, se ha trabajado bien en eso. Juan Emilio. Yo uniría la reflexión inicial que hice de este vecino virtual de China con el desafío que tiene Chile y China también, porque esto es recíproco, para aprovechar mejor esa vecindad. Nosotros, estimo, no podemos seguir siendo meros exportadores de commodities a China e importadores de productos manufacturados. Por supuesto que nos conviene y lo tenemos que hacer, pero yo le agregaría algo que ahí está la oportunidad, que es lo que se denominan los encadenamientos productivos. Hacíamos mención que la inversión china aquí es escasa. Tal vez un punto a explorar
es que en aquello que nosotros exportamos, cobre, madera, alimentos, vino, etcétera, sin duda no se puede pedir que se vengan inversionistas chinos en forma directa, pero sí el encadenamiento productivo lo que te permite es que se apoyen procesos relacionados con esos rubros que sean de investigación, de ciencia y tecnología, de mayor conocimiento, de educación, más que pensar en la forma tradicional de hacer subproductos del cobre o subproductos de la madera, etc. En síntesis, este vecino tan cercano a nosotros creo que puede jugar un rol más importante en nuestro desarrollo económico, para lo cual hay que imaginar potenciar la relación. No separados, sino unidos por el Océano Pacífico, como se suele decir, ¿no es así? Gracias, Juan Emilio, gracias, Juan Gabriel. Muchas gracias. Llegamos ya al final y al despedirnos quiero simplemente recordarles que está abierto nuestro correo electrónico para que usted nos envíe sus comentarios, mundoenjuego@13.cl, y también comentarles que Banco Estado es parte de la historia también de nuestro país. Desde 1855 viene apoyando a los chilenos en las buenas y en las malas para que cumplan sus sueños. Esos sueños siguen vivos. Por eso, Banco Estado más que nunca. Los invito a encontrarnos en una nueva edición de Mundo en Juego en una semana más para analizar otro de los hechos gravitantes que han tenido en las últimas décadas precisamente al mundo en juego. Muchas gracias, que estén muy bien. 13C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presentó Mundo en Juego.